Hebreos en el capítulo 12, ¿no? Versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Y dice que no perdamos no rechacemos. Si miramos un poquito antes, en el versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué significa eso? Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La predicación en el día de hoy la he titulado Sanar para adorar a Dios. Hay que sanar para la alabanza. Y en hebreo dice eso, por lo cual levantad las manos que ya se han caído y las rodillas que ya no se pueden levantar, que ya no se pueden paralizar, que están paralizadas, que ya no se pueden mover. Haced sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y la hermana siguió, sí, ahí sigue la lectura, en el 3, en el 18, y luego más o menos lo que se capta aquí es que algunas personas quisieran alabar al Señor, quisieran darle gracias, quisieran honrar su nombre, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque sus manos están caídas y sus rodillas están paralizadas. Y por lo tanto, pues no pueden alabar al Señor. Esa explicación de por qué están las manos caídas y las rodillas paralizadas y el cuerpo quieto y ya no está alabando al Señor, lo encontramos en la lectura de Lucas en el capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Ahí está la explicación. ¿Por qué nuestros brazos se paralizan cuando hay que adorar al Señor? Y les cuento que si vamos al Antiguo Testamento, dice que David danzaba y que alababa a Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos que la primera iglesia alababa y bendecía a Dios. Y lo hacía en lenguas, y lo hacía en unos movimientos, y lo hacía con cantos, con cítaras. Pero hubo un momento en que la iglesia se paralizó. Y entonces la gente solamente iba al servicio, quieticos. Era prohibido moverse del servicio. Luego ya empezó la Edad Media. Empezaron con el piano. Pero ¿quién era el que se movía? El pianista. Y el ministro de espaldas adorando a Dios. Porque la gente no se podía mover. Bueno, y era que era difícil, ¿no? Ustedes saben que la ropa almidonada era tiesa, ¿no? Y era complicado. ¿Cómo se podía mover una persona? Se sometían al traje, quedaban rígidos como una armadura. ¿Y cómo se alaba al Señor? O sea que la iglesia por mucho tiempo estuvo con los brazos caídos y las rodillas paralizadas. ¿Cuál es la causa por la cual las manos se caen y las rodillas se paralizan? Miremoslo en el texto de Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice así el texto. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer. Cuando en la Biblia se dice mujer, por lo general se refiere a la iglesia. Como cuando se refiere, Pablo dice,
Y hablando de la iglesia, es muy parecido como el esposo con la esposa, como se porta el esposo con la esposa, así se porta Jesucristo con la iglesia, porque para la iglesia, para Jesucristo, la iglesia es como su esposa, que es su cuerpo, y Él es la cabeza. Hay semejanzas. Entonces, cuando se habla en la Biblia de mujer, se refiere a la iglesia, a la asamblea. Entonces dice que enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y por lo tanto andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La iglesia por mucho tiempo permaneció así, con los brazos caídos, con las rodillas paralizadas, que no se alababa al Señor. Se iba a la misa, se iba al culto, pero no se alababa ni se adoraba a Dios. Era un rito, simplemente que se hacía rutinario. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó. Y al enderezarse, ¿qué pasó? Que glorificaba a Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el que hace que la iglesia no adore a Dios, no alabe a Dios? Lo hace un espíritu de enfermedad. ¿Y qué es el espíritu de enfermedad? Pasemos al versículo 15. Mejor, al versículo 14. ¿Qué es el espíritu de enfermedad? Vuelvo a corregir. Mejor el 15. Y dejemos el 14 para un momentico. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, dice en Hebreos que hay personas que rechazando la gracia de Dios, sus manos se han caído y sus rodillas están paralizadas. Y en el Lucas dice, y se han caído y están paralizadas por un espíritu que se llama de enfermedad. Y Jesús explica que el espíritu de enfermedad lo ha hecho Satanás. Dice, esa hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le podía desatar de esa ligadura. Luego, hermanos, cuando la iglesia deja de alabar a Dios, de bendecir su santo nombre y de sentir ese gozo por Dios, es porque hay una atadura satánica, porque hay unos lazos, y eso se transforma en un espíritu de enfermedad, y la persona no siente deseos de alabar y bendecir al Señor. Y frente a eso, en el versículo 14 de Lucas, capítulo 13, versículo 14, hay una explicación. Dice el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, no dijo a Jesús. Él se enojó porque Jesús había sanado el día de reposo a esta mujer que estaba encorvada y que luego, al sanarla Jesús, se enderezó y glorificaba a Dios. Daba gloria a Dios, a su santo nombre. Entonces el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado el día de reposo, pero no se dirigió a Jesús, sino que se dirigió a la gente y le dijo a la gente, enojados, hubiese sanado en el día, que se hubiese sanado el día de reposo, y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanos
y no en el día de reposo. Hermanos, mire la solución que da otro peor, más atado que la que estaba atada y encorvada. Es la misma solución que hoy día dan a la vida espiritual de las personas en el trabajo. Le dicen, ustedes, lo más importante que hay que hacer en esta vida es trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Porque si no trabajas, no vas a tener con qué comer. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar. Y si te enfermas, hay que trabajar. Debes trabajar los 5 días. Patrón o jefe, pero yo tengo que ir a alabar al Señor. Ah, no. Tienes que trabajar. ¿A quién empleado le dan permiso de lunes a viernes para, en vez de estar trabajando, que vaya a la sinagoga o que venga a la iglesia a alabar y a bendecir al Señor? ¿Cuál jefe le da permiso? No hay nadie que usted le diga, señor jefe, hoy como es lunes, yo tengo que ir a la iglesia a las 11 de la mañana, por lo tanto, yo vengo después de las 2 de la tarde a trabajar. Déjeme ir a alabar y a bendecir al Señor. Nadie lo hace, lunes, martes y miércoles. Entonces este jefe de la sinagoga dice, no, ustedes tienen 6 días para que trabajen. Se trabajaba del domingo a viernes. Y hay un día que no se debe trabajar. Ese día se debe venir a la sinagoga. Ese día que se debe venir a la iglesia. Ese día que se debe venir a alabar al Señor. Ese día no hay que sanar a nadie. Se puede sanar entre semana. Pero entre semana no está con el Señor. Porque usted está pensando cómo trabajar, cómo ganar dinero, cómo cumplir con sus compromisos. Ideas de trabajar. Tiene que estar cumpliendo las 8 horas. ¿Quién se va a acordar en el trabajo de darle gloria y alabanzas al Señor? ¿Quién puede hacerlo? Porque está preocupado es en cumplir con las tareas que le da el trabajo. El ingeniero, el abogado, el arquitecto. ¿Qué tal el arquitecto? ¿O qué tal el policía? ¿O qué tal el jefe de bomberos que está en un incendio y dice, espere un momentico, señor jefe, está quemándose un edificio, espere, yo voy a orar y voy aquí a alabar al Señor mientras que se queme el edificio? Ninguno hace eso, porque se está trabajando. Entonces, el Señor, ¿cuándo sana? Cuando Él está presente en medio de su pueblo. Y cuando está presente en medio de su pueblo, dice que el Señor se manifiesta en la alabanza. Entonces, Jesucristo quiere son personas que le alaben en espíritu y en verdad, que le glorifiquen su santo nombre. Y como las personas no pueden hacerlo en 3 semanas, porque de lunes a viernes está trabajando las personas, el sábado el Señor sana en la sinagoga para que el domingo, el día del Señor, las personas glorifiquen y le den gloria y bendiciones a Dios. Amén. Lo primero que Satanás quita es la alabanza. Lo primero que Satanás le quita a una persona es el gozo de querer alabar y bendecir al Señor. Por eso ya tenemos 5 días, de lunes a viernes, en el cual las personas no sienten gozo de alabar a Dios, porque están trabajando, están ocupados en su trabajo, en sus quehaceres, están preocupados o por el tiempo, que eso es duro, o por la tarea que le pone el trabajo. No se acuerdan de alabar al Señor. Y el sábado, pues no se podía, porque según el jefe de la sinagoga decía que no. Y entonces el domingo la gente seguía atada. Pero como Jesucristo trae una nueva propuesta, entonces la propuesta de Jesucristo es, vengan a mí, que yo los haré descansar, mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Yo los sanaré, porque yo quiero que mi iglesia esté sana, esté desatada, se le quite cualquier obstáculo para que el domingo la adoración sea de alabanza, de gloria y de bendiciones al Señor. Amén. Esto de la atadura, dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Esa palabra encorvada, que es agachada, lo que está diciendo aquí el autor es que uno cuando está trabajando y sometido a las cosas del mundo, uno mira son las cosas de abajo.
¿Con qué puedo hacer más dinero? Si yo hago esta venta, ¿con qué puedo trabajar más? Si yo ya trabajé las 8 horas, ahora tengo que trabajar horas extras, el overtime, entonces trabajo 4 horas más. ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? Está preocupado por tantas cosas. Está uno mirando hacia abajo. Y cuando ya se desata de esa atadura del trabajo, de mirar solo las cosas terrenales, entonces uno ya mira las cosas espirituales, las de arriba, las de donde está Dios. Entonces esta señora sometida no podía alabar y bendecir al Señor, porque estaba mirando hacia abajo. Y al ser liberada, empieza a alabarlo hacia arriba. Gloria a Dios, Cristo vive y a su nombre, gloria. La alabanza es para ti, Señor. No se puede alabar al Señor así. Y así digamos nosotros, no. Es que yo puedo alabar a Dios y bendecir al Señor atado, enfermo. Pues la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor te va a sanar porque Él te quiere que tú estés aliviada y aliviado para que sin ninguna atadura, sin ninguna enfermedad, tú puedas alabar y bendecir al Señor. Tiene que estar libre de atadura. Libre, dice el Señor, porque en la libertad es que tú me puedes alabar. Y en eso, recuerden cuando vimos la película del progreso del peregrino, que viene la persona y carga una maleta. Está atado, está sometido ahí. Y cuando en la película llega a la cruz, suelta y se puede levantar y erguir y caminar. Cuando uno lee, hay un autor que se llama Gonzalo Gallo y dice que él estaba hablando del perdón. Y habló sobre el perdón, cuánto bendición y cuánto beneficio trae el perdón. Que es, el perdón es sentir eso por dentro de decir, yo amo a esta persona, yo le perdono el daño que me hizo, yo soy capaz de aceptar de nuevo en esta relación. Perdón es el dar, el forgive, el dar, el olvidar, y el otro recibe, forget, recibe algo. En esa relación del perdón, entonces Gonzalo Gallo, el autor, se expresó diciendo, cuánta sanidad no trae el perdón. Porque el perdón beneficia a la persona que perdona, porque el perdón es muy complicado, muy difícil. Bueno, y terminó su charla esa noche. Al otro día, que estaban en una campaña, al otro día llega una señora y dice, mire, pastor, vea, ministro, cuán difícil es el odio, el rencor y la raíz de amargura, como decía en Hebreos, ahora que leyó la hermana. Porque yo llevaba años, más de 7 años, con un dolor de espalda que no me podía levantar, ya sometida hacia abajo. Y cuando usted anoche habló del perdón, yo perdoné de corazón y mire, ahora ya estoy derecha y ya puedo alabar y bendecir al Señor. Dice, no sabía cuán pesado es el rencor, la rabia, eso que uno lleva por dentro por alguien. Eso es como un peso que uno tiene aquí. Y en el progreso del peregrino es exactamente lo mismo. Y los que hemos leído y escuchado a Nicky Cruz, el tipo que se convirtió por allá en los 60, 70 en Nueva York, él habla de eso. Él dice que ¿qué fue lo que lo llevó a ser él un criminal y un pandillero desde los 9 años que se fue de la casa? A los 16 ya era el jefe de una pandilla de más de 200 personas que hacían estragos difíciles, muy complicados allá, que la policía ya no entraba a ese sector donde ellos estaban sometiendo a las personas al crimen, al narcotráfico, muchas cosas terribles. Ni la policía ya entraba. Hasta que un pastor, David Wilkinson, algo así, fue y le predicó la palabra. Y él lo que le dijo fue, yo odio, te voy a matar, le dice al pastor. Y el pastor le dice, y te voy a partir en 1000 pedazos. Y le dice, tú me puedes partir en 1000 pedazos, pero cada pedacito te va a gritar a ti que te ama, que Dios te ama. A los 2 días, Nicky Cruz estaba ya convertido, había aceptado a Cristo. Y al poco tiempo, a los poquitos días, a él le llegó la noticia que la mamá estaba enferma en Puerto Rico.
Y ahí se dio cuenta de dónde había venido la dificultad de él para comportarse de esa manera. Y es que cuando él tenía 9 años, la mamá, que era bruja, o sea que hacía hechicería, y el papá, que era satánico, habían hecho cosas graves con sus hijos y lo habían sometido a un culto satánico a él. Y se lo habían entregado a Satanás. Y él estaba sometido al diablo. Así como esta mujer dice que estaba atada. Y esta hija de Abraham, que Satanás la había atado de 18 años, pues esta familia había atado a Nicky Cruz a los 9 años, los había sometido a Satanás. Y él ya a esa edad tenía una cantidad de hermanos, porque parece que el papá tuvo 17 hijos en diferentes mujeres. Entonces todos estaban sometidos. Y el pastor le dice, usted tiene que ir a perdonarla. Y él decía, yo no puedo perdonar a mi madre, porque mi madre me sometió a ese crimen. Fue quien me llevó a cometer esas cosas. Me ató al demonio. Y entonces lo convencieron y se fue se fue a Puerto Rico. Cuando llegó, dice que vio a una mujer puros huesos, enferma, ya deteriorada, acabada. Él no fue capaz de hablarle nada. Fue corriendo a una iglesia. Cuando fue y habló allá con los que estaban en la iglesia, regresó, junto con la iglesia empezaron a adorar y alabar al Señor. En ese momento en que los de la iglesia empezaron a alabar y a bendecir al Señor, la mamá se incorporó. Le dijo, Nick, perdóname. Y Nick dijo, yo te perdono porque tú eres mi madre. Y en ese momento dice que hubo una gran convulsión entre todos los que estaban ahí, y 3 de sus hermanos recibieron a Cristo. 13 de sus hermanos, 13 de sus hermanos de los 17 recibieron a Cristo, y 3 fueron pastores. La mamá sanó y el papá también se convirtió. O sea, las ataduras de Satanás son terribles para acabar con la adoración. Lo primero que Satanás le quita a una persona es el gozo por venir un domingo a alabar y a bendecir al Señor. Y uno no se da cuenta. Uno cree que simplemente es una enfermedad. Y llaman a algunas personas la enfermedad del sábado. Uno por ahí a las 3 de la tarde empieza con fiebrecita el sábado. Por la noche ya le agarra una pesadez impresionante del cuerpo. En la mañana le dice a la otra persona, no, tengo que ir donde el médico. Lo que pasa es que hoy es domingo, pero no sé si está en el hospital, pero ya estoy mal. Aumenta la fiebre, la temperatura, el cansancio, todo le da a la persona. A las 9 de la mañana ya está en agonía. A las 10 empieza a recuperarse. A las 11 se recuperó y a las 12 ya lo vemos en el restaurante comiendo por la tarde. Es una enfermedad real, existe, hermanos. Y uno dice, no, fue que me puse inquieto. Y a uno lo llaman, a uno de pastor, en la mañana lo llaman. El domingo, vea pastor, yo me comprometí a predicar hoy, pero no puedo ir porque estoy enferma o estoy enfermo. Vea pastor, yo me comprometí hoy a dirigir el culto, pero estoy enfermo. Vea pastor, fue que quedamos que íbamos a ir, pero estoy enfermo. ¿Por qué la enfermedad del sábado? Porque Satanás dice que nos tiene atados. Y lo dice Jesús. Simplemente en la primera parte dice que había un espíritu de enfermedad. Y que por 18 años estaba la persona atada. Y el jefe, o sea el pastor en esa época, lo que decía es, no, déjenla. Que si quiere que se sane esta mujer, que venga el lunes, martes, miércoles y jueves. O viernes. Pero el sábado no. Y Jesús dice, no, es que yo sano porque estoy presente. Cuando yo me hago presente en una persona, cuando yo estoy con esa persona, Satanás no puede estar, no puede haber atadura, porque yo lo que quiero es que esa persona se sane, para que al sanarse pueda alabar y bendecir al Señor. Y eso es lo que dice el Salmo 103. Mire, vamos al Salmo 103. Mire que es impresionante lo del Salmo 103 y me gustaría que lo tomáramos un poquito para terminar la predicación. Y yo los invito en el día de hoy, hermanos, para que sin ataduras, porque el Señor está aquí en medio de nosotros, porque el domingo nos predicó en su palabra diciendo que el Espíritu Santo unge, y que al ungir el Espíritu Santo el Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y si ya hemos sido bautizados en Espíritu Santo y fuego, nosotros tenemos que estar gozosos para alabar y bendecir al Señor. No podemos estar atados porque ya no existe el espíritu de enfermedad en nosotros. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Salmo 103 ya está diciendo que mi alma te alaba porque estoy sano física, espiritual y mentalmente. Por eso soy capaz de alabar y bendecir al Señor. Y si no estoy alabando y bendiciendo al Señor es porque estoy atado con un espíritu de enfermedad. Y algunas personas pueden llevar 3 años, 4 años. Ustedes se dieron cuenta, cada uno se da cuenta en qué momento se empezó a perder ese anhelo y ese gozo por estar en las cosas de Dios. Ahora, si tú estás despertando en este momento es porque ya se te está quitando esa atadura. El 4, el Salmo 103, el versículo 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El Señor lo hace. Te quita la enfermedad, te quita la pesadez del cuerpo para que te alabe para que alabe y bendiga al Señor. El 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y ahí lo empatamos con lo que leímos en Hebreos. El 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará en el ojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque el Señor nos sana, el Señor nos perdona y el Señor nos da la habilidad de alabarlo y bendecirlo. Y pasemos al versículo 20, Salmo 103, versículo 20. Cuando ya la persona está sana, está alabando y bendiciendo al Señor, inmediatamente dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Es decir, que cuando el pueblo está alabando y bendiciendo al Señor, los cielos también empiezan a alabar y a bendecir al Señor, porque se hace la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra, y los ángeles empiezan a alabar y a bendecir al Señor. Dice: porque poderoso en su fortaleza ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Y el 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. O sea que ya empiezan no solamente a alabarlo las personas de la iglesia, sino que le alaban los ángeles del cielo y lo alaban los otros ministros de las otras iglesias que están en Del Río y que están en el mundo. Pero míralo con lo que termina el 22. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Jehová. O sea que toda la tierra, los árboles, los animales, todos empiezan a bendecir al Señor, porque una persona empezó a alabar y a bendecir al Señor. Vamos a hacerlo en este momento, hermanos. Vamos a que esta palabra se cumpla. Y vamos a decirle: Satanás no tiene a ninguno de nosotros atado acá. No tenemos ningún espíritu de enfermedad que nos neguemos a alabar y a bendecir al Señor. Por eso vamos a alabarlo, por eso vamos a bendecirlo. Vamos a decir, vamos a ponernos de pies en este momento, hermanos, y vamos a decir: Señor, aquí está nuestra alabanza. Porque tú estás ungiéndonos, Señor. Tú nos estás ungiendo en este momento. Tú nos estás ungiendo con tu Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos está bautizando en Espíritu Santo y fuego. Y ahora nosotros te estamos adorando y bendiciendo, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias por esta iglesia. Y gracias porque a través de nuestra adoración en el día de hoy, muchas otras iglesias van a empezar a alabarte en este momento. Te van a empezar a alabar los ángeles del cielo, Señor. Y te está alabando.